Una carta que envió una adolescente a un canal de internet decía lo siguiente: mis padres no son cristianos. Mi madre no solamente está en desacuerdo con el cristianismo, sino también con cualquier relación cercana con la iglesia o con amigos y hermanos cristianos. Busco hacerlo mejor en mi relación con Dios, mas no puedo dar más honra a mis padres que a Dios, ¿o sí? Oro por ellos todos los días, pero ¿irán ellos al cielo? Además, es difícil el mantenerme firme y fuerte cuando mi madre trata de decirme lo malo que es ser cristiano. No quiero pelear con ella, la amo, pero también sé que Dios es primero. No sé cómo tratarla. Bueno, estas son algunas preguntas de una jovencita cristiana ante la actitud de sus padres no creyentes. Y mis hermanos, esta situación es realmente difícil y sin embargo también es una de las que más frecuente tienen que enfrentar los cristianos en su vida. Mire, la vida cristiana en este siglo malo viene a resultar una contradicción que confunde a muchos y plantea preguntas de cómo enfrentar estas cosas. ¿Por qué digo, mis hermanos, que la vida cristiana a veces resulta una contradicción? Bueno, porque muchos que han escuchado el Evangelio de Cristo y han decidido seguir al Señor como discípulos, han pensado, al menos al comienzo de su vida cristiana, que las cosas en su vida iban a mejorar, que iban a vivir en paz y que muchos asuntos que habían traído hasta ese momento iban a ser solucionados. Sin embargo, poco a poco se van dando cuenta de que es todo lo contrario. Mire, cuando el Señor Jesús llamó a ese grupo de 12 discípulos que iban a estar con Él y que iban a aprender del Maestro de un modo más cercano y que posteriormente ellos mismos tendrían que proseguir la obra del Señor, bueno, pues Él les advirtió de lo que debían esperar a consecuencia de su asociación con Él. Porque ese hecho de convivir con Él tan de cerca, de aprender lo que Él les iba a enseñar, mis hermanos, después iba a dar evidencia de que ellos estaban asociados con Jesús. Cuando el Señor Jesús llamó a estos 12, Él les advirtió las consecuencias que podría haber. Mire, mis hermanos, es muy probable que este grupo de 12 discípulos también llegaran al conocimiento de Jesús o a esa relación con Él, teniendo muchas expectativas que sin duda no se iban a cumplir. Y déjeme explicarle esto. Mire, todos los judíos sabían en aquel tiempo, porque ellos conocían las escrituras hebreas y habían aprendido que esas escrituras decían que cuando el Mesías viniera a esta tierra iba a ser un tiempo de paz, que con el Mesías iba a llegar ese tiempo en que la cautividad iba a terminar, en que las guerras iban a pasar y en lugar de eso iba a venir un gran periodo de paz. Mira, el profeta Isaías, en un texto muy conocido incluso para nosotros, dice lo siguiente, ponga atención, dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías iba a ser conocido por estos títulos y entre ellos, mis hermanos, pues sobresale este príncipe de paz. Las guerras iban a terminar, esa ropa militar iba a ser quemada
y por fin iba a llegar el tiempo de la paz para el pueblo. Es más, iba a haber un puñado de judíos que se iban a dedicar, cuando el Mesías llegara, a anunciar las buenas nuevas, las noticias de que por fin el Mesías iba a reinar y la paz iba a estar presente. Y también el profeta Isaías, en un texto que usted seguramente conoce, dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mis hermanos, sin duda que el Mesías estaba asociado con la paz, no con conflictos, no con pleitos, no con violencia. Mire, unos meses antes de que el Mesías naciera, Zacarías, aquel sacerdote que iba a llegar a ser padre de Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dijo: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y usted sabe que cuando el Mesías fue introducido al mundo como un niño pequeño en el pesebre, los ángeles aparecieron a un grupo de pastores y aquellos ángeles alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Mire, las expectativas para los judíos eran que el Mesías iba a traer un tiempo de paz perdurable, que sus seguidores se encargarían de anunciar esa paz que por fin había llegado. Así que tal vez usted, mi hermano, pueda imaginar por un instante la cara de aquellos discípulos cuando, después de haberlos reunido el Señor y haberlos llamado de una manera formal, por decirlo de esa manera, para que estuvieran con Él, ese grupo de 12 hombres, y después hiciera esta declaración: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Se imagina la expresión de aquellos hombres? Después de esas expectativas que tenían, como el resto de los judíos. Ahora déjeme decirle que la frase del Señor, no penséis que he venido para traer paz, está escrita en un modo enfático en el texto griego. Quiere decir esto, mis hermanos, que bien podríamos traducir de la siguiente manera: que el Señor les haya dicho a ellos que ni se os ocurra pensar, ni por un momento os imaginéis tal cosa, que yo he venido a traer paz a la tierra. Pero mis hermanos, era de suma importancia para Cristo aclararles estas cosas. La paz que ellos esperaban, la paz libre de guerras, de violencia entre los hombres, no puede ser posible si primero no hay paz entre Dios y los hombres. Y eso, mis hermanos, es lo que Jesucristo trajo con su muerte en la cruz. Él no había venido en ese momento a traer paz entre los hombres, sino a traer la paz entre Dios y los hombres. Su primera venida era para eso. La segunda venida, la segunda vez que Él venga, será para lo otro. El apóstol Pablo habla acerca de esto. Él dijo: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De esto, mis hermanos, es de lo que Jesús hablaba cuando hablaba de la paz, no de la paz entre los hombres, sino de la paz con Dios. Mis hermanos, para los que hoy en día, los que en la actualidad somos discípulos del Señor, los que hemos nacido de nuevo, ahora, mis hermanos, tenemos paz con Dios. Y eso es lo más importante de todo, porque ahora hemos dejado de ser sus enemigos para venir a ser sus hijos. Pero en cambio, mis hermanos, ahora hemos llegado a ser enemigos de este mundo.
Antes de conocer al Señor, éramos parte de este mundo, amábamos las cosas de este mundo y el mundo nos aceptaba, pero ahora ya no. Ahora el mundo está en guerra con nosotros por el simple hecho de ser hijos de Dios. Así que algo que como cristiano tú debes saber es que existe una enemistad profunda del mundo hacia los hijos de Dios y profunda de los hijos de Dios hacia el mundo. Ellos, los que son del mundo, se van a encargar de hacer lo que sea necesario con tal de deshacerse, si es posible, de los hijos de Dios. Mis hermanos, la razón de eso es que el mundo odia a Jesús. El apóstol Juan dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es en este sentido, mis hermanos, que el Señor Jesús les dijo a ellos, a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto es lo primero que como cristiano tú debes saber respecto a las relaciones personales con los no cristianos, que hay una profunda enemistad de los unos con los otros. Y si tu familia o alguno de los miembros de tu familia carnal no son cristianos, eso los incluye dentro de lo que la Biblia llama el mundo. Y mi hermano, por supuesto que vas a tener problemas con ellos. Mira, ante la persona de Cristo nadie puede permanecer neutral. O lo amas con todo tu corazón y estás dispuesto a seguirlo para siempre, o lo rechazas y lo odias. Y eso es lo que el Señor Jesús expresa en este pasaje, cuando continúa diciendo a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y mis hermanos, es sin duda esta demanda, la de amar por encima de todas las cosas al Señor, la que va a marcar esa separación entre los cristianos y los no cristianos. Porque ellos, los que no aman al Señor, en cambio aman las cosas de este mundo. Lo que el mundo les ofrece es la prioridad para ellos. Están dispuestos a empeñar su vida, su esfuerzo con tal de conseguirlo. Pero tú, mi hermano, que eres hijo de Dios, tú amas a Jesús con todo tu corazón y vas a intentar conseguir todo lo que tenga que ver con Él, empeñando tu vida, tu esfuerzo. Sin duda que ha habido un gran cambio. Ahora, mis hermanos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones ya no son para el mundo, ahora son para Jesucristo. Incluso ahora tienes una familia nueva que está constituida por los que son cristianos, y es con ellos con quienes tú vas a tener una comunión estrecha, una afinidad. Y la familia que es de sangre, de carne, pero que no es cristiana, mis hermanos, pues va a haber una brecha, va a haber una separación, va a haber incluso una enemistad. Y usted sabe que por cuestiones religiosas los hombres cometen a veces delitos, a veces crímenes, por causa del odio que se relaciona con la fe, con el amor, en este caso a Cristo y ellos al mundo. Mis hermanos, bien, una vez que he planteado todo esto, que es lo mismo que el Señor está explicando a sus discípulos en este pasaje de Mateo, yo quiero continuar enseñándole algunas otras cosas que la Biblia dice en cuanto a cómo debe ser el trato nuestro como cristianos para la familia que no es creyente, la familia carnal que no es creyente.
Mire, la escritura nos va a dar algunas indicaciones en cuanto a esto, porque sin duda que Dios considera importante, mis hermanos, que podamos tener un comportamiento, una actitud correcta en medio de una situación que va a ser sin duda complicada. Y es complicada porque, como ya lo explicamos hace 15 días, seguramente se acuerda de esto, nosotros debemos procurar, mis hermanos, no andar en yugo desigual con los incrédulos, hacer lo que sea necesario para apartarnos del camino de los incrédulos. Pero resulta, mis hermanos, que cuando hablamos de la familia carnal que no es cristiana, estamos hablando de gente con la que debemos vivir día a día, y esto, por supuesto, va a resultar en complicaciones. Mire, yo quiero, mis hermanos, y vamos a hacerlo así de esta manera, a tratar pues la situación para los jóvenes, para los que ya son casados, ya sean esposas, esposos, etcétera, que tienen familia no cristiana. La Biblia nos enseña acerca de ello. Y yo quiero comenzar hablando, bueno, en primer lugar de los jóvenes, aquellos jóvenes que han conocido al Señor como su Salvador y como su Señor, y que a causa de eso, bueno, pues tienen problemas con sus padres que no son creyentes. Miren, jóvenes, primero que nada debo decirles que la Escritura da indicaciones a los hijos en general respecto de sus padres. Y esas indicaciones, muchachos, no cambian por el hecho de que tus padres no sean cristianos. Y la Biblia manda a los hijos, no muchas cosas, pocas afortunadamente, así que vamos a poder centrarnos en un par de ellas que son muy importantes. En primer lugar, la Biblia manda a los hijos a ser obedientes a sus padres. Y esto, muchachos, deben saberlo ustedes, es una de las principales formas de relacionarse de los hijos hacia los padres, incluso cuando ellos no son cristianos. Este mandamiento lo vamos a encontrar en varios pasajes de la Biblia, y debo aclarar esto, es para los hijos que son solteros, que aún viven bajo el techo paterno. Si tú ya eres casado, ya estás fuera de la casa de tus padres, bueno, tú ya no tienes esta obligación. De hecho, creo que resultaría negativo para tu matrimonio que todavía siguieras obedeciendo a tus padres en lo que ellos dicen. Así que este mandamiento, bueno, es para los hijos solteros. Y el mandamiento, Efesios capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Miren, la obediencia a los padres, según el apóstol Pablo, debe ser hecha de cierta manera. Dice él que la obediencia debe ser en el Señor. Eso quiere decir, como ya se nos explicó en una predicación anterior, como si esa obediencia fuera dirigida hacia Jesús mismo. Y esto, muchachos, quiere decir que la obediencia a los padres, aun cuando no sean creyentes, debe ser con gusto, debe ser sin estar protestando, porque cuando un hijo que es cristiano se comporta de manera rebelde a sus padres, esto no solamente va a resultar en un acto de rebeldía hacia ellos, sino además va a resultar en el hecho de que el nombre de Cristo sea blasfemado. Va a resultar también en un testimonio malo de ti como cristiano delante de tus padres incrédulos. Yo he escuchado a quienes dicen, bueno, ya ves, y eso que eres cristiano. Si así son los cristianos, pues de mi parte corre que tú ya no vuelvas a ir a esas reuniones, allá a ese templo. Mejor quédate aquí, al fin sigues igual que como estabas antes de ser cristiano. Muchachos, yo debo decirles algo que ya hemos dicho en la predicación anterior cuando hablamos de relacionarnos con los incrédulos. Dijimos que había dos formas que debemos guardar siempre en nuestra relación con los incrédulos. Una de ellas es la santidad, ¿se acuerdan? Y la otra, el evangelismo. Lo dijimos en aquella ocasión. Bueno, debo decirles que esto aplica de la misma manera para nuestros padres cuando no son creyentes. Ellos son incrédulos, así que aplica lo mismo. Por un lado, la santidad, que quiere decir ser apartado por Dios para hacer su voluntad. Así que tú tienes que obedecer el mandamiento de Dios, y para ti, hijo, es que seas obediente a tus padres. Y por otro lado, por supuesto, que tú les evangelices
Pero aquí sí viene un pequeño cambio. Aquí yo debo aclarar esto. Mira, tal vez con otros incrédulos que no son de tu familia, tú vas a llegar y les vas a explicar el evangelio y ellos probablemente crean o probablemente no. Pero con tus padres esto no va a funcionar. La Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y esto es simplemente por dos cosas, creo yo. Mira, si tú vas y le dices a tus padres que ahora yo soy cristiano y te quiero hablar de Jesús, ellos van a decir, bueno, ya ¿qué le picó? Ahora, ¿qué trae con eso de que es cristiano? Pues yo no le creo. La otra cosa por la que va a ser difícil va a ser porque si tus padres te conocen de que has sido toda tu vida respondón o flojo y ahora de repente les quieres hablar de Jesús, van a decir, bueno, pues yo no le creo, es igual, es siempre un flojo. Así que aquí, ¿a mí qué me dice? Bueno, con la familia funciona otra cosa. Con la familia funciona un tipo de evangelismo que se llama sin palabras. Bueno, yo no le puse el nombre, realmente fue el apóstol Pedro quien le puso así, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto quiere decir simplemente, joven, que si tú quieres dar un buen testimonio a tus padres que no son creyentes para que un día lleguen a hacerlo, tienes que hacerlo a través de tus actos, no de tus palabras. Y ser obediente es una forma de dar un buen testimonio a tus padres. Es más fácil si tú eres obediente a ellos que en un momento dado tú les puedas hablar del evangelio, que si eres un hijo desobediente seguramente que te cerrarás la puerta. Ahora, yo quiero también aclarar algo aquí respecto de este asunto de la obediencia a los padres que no son creyentes. Quiero decirte a ti, joven, que eres cristiano y que tienes padres que aún no conocen de Cristo, que tu obediencia a ellos tiene un límite. Ese límite, mi hermano joven, es cuando las órdenes de tus padres chocan directamente con las órdenes de Jesucristo. Miren, hay veces que los padres no creyentes mandan a los hijos a hacer cosas que tú simplemente como cristiano sabes que no puedes hacer porque van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cosas como mentir. No, dile a fulanita que no estoy. O dile a sultano X, cualquier asunto que sea mentir. Yo he escuchado también a padres que mandan a sus hijos a golpear. Si tú no vas y lo golpeas a fulanito, entonces yo te voy a golpear a ti. Yo lo he escuchado. Hay padres que enseñan a sus hijos a maldecir. Esto lo he escuchado de mamás, o lo he sabido de mamás que dicen a su hijo o a su hija, pues no te consigas un novio de allá de la iglesia. No, ahí son pobres, mira, mejor acá. Uno de la escuela que estudie, que te convenga. Bueno, tú sabes que tener un novio o una novia no cristianos es en contra de la voluntad de Dios. No puedes hacer eso. Hay algunos padres que a sus hijos les invitan a participar de sus vicios, como el alcohol, cigarros, drogas, etcétera. Eso no lo puedes hacer, tendrás que desobedecer en esos casos a tus padres. También está otros asuntos que tienen que ver con que los padres te ordenen dejar de hacer cosas que tú sabes que como hijo de Dios sí debes hacer. Por ejemplo, habrá a quien le prohíban leer su Biblia, orar, venir al culto, etcétera. Bueno, en estos asuntos, muchachos, nos vemos en la necesidad de decirles que su obediencia es primero a Dios, primero a Cristo, antes que a sus padres. Pero fuera de eso, cualquier otra cosa que los padres te digan, tendrás que obedecer sin chistar, sin responder. Bien, ahora yo quiero decirles que cuando se dan estos casos donde tú tienes que desobedecer a tus padres, bueno, debes esperar sin duda que haya una reacción de parte de ellos. Cuando el padre quiera que tú hagas algo que tú no debes hacer como cristiano y lo desobedeces, sin duda que se va a sentir retado y entonces va a venir la ofensa para ti como cristiano, va a venir tal vez la reprensión dura o incluso el castigo. Y aquí, mi hermano joven, es donde tú debes estar preparado para sobrellevar lo que venga. El Señor Jesús a sus discípulos les dijo acerca de esto, y Él les dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso, mi hermano, quiere decir que tú debes estar dispuesto a sufrir lo que sea
por causa de ser discípulo del Señor. Ahora, no hemos terminado con los jóvenes, aún hay otro mandato, pero bueno, este es el último. Aparte de la obediencia a los padres, Pablo menciona allá en Efesios una cosa más: honra a tu padre y a tu madre. Y esto quiere decir que a ellos tú les debes tener respeto, reconocimiento por lo que son, porque Dios dispuso que los padres para los hijos fueran una figura de autoridad, que fueran guías para nuestra vida. También la verdad es que de una gran mayoría de padres, aún cuando no son cristianos, de ellos hemos recibido lo necesario para poder vivir, para poder estudiar, hasta que hemos llegado a ser independientes. Así que por disposición de Dios, tú debes a ellos respeto. Y además, seas soltero o seas casado, porque para este mandamiento no importa si vives con tus padres o ya no, tú debes, como parte de esa honra a tus padres, mirar por las necesidades de ellos cuando llegue el momento, y en la medida que te sea posible, debes suplir las necesidades también de tus padres cuando ellos ya sean ancianos y tengan necesidad de eso. Como cristiano, estas cosas son tu deber, y tú, si es necesario que tengas que sufrir a causa de ello, bueno, considéralo como un privilegio, porque finalmente lo estás haciendo por causa de tu Señor. Bien, mis hermanos, discúlpenme si voy un poco rápido, pero es bastante lo que tengo que decirles. Yo sé que algunas cosas se van a quedar por ahí todavía pendientes, pero si hay alguna duda respecto de algo que digamos acá, mis hermanos, pues pregúntenme con toda confianza después. Quiero pasar a continuación a hablar un poquito ahora de este caso, de los que no son ya solteros, más bien ya se casaron, ya tienen familia, y resulta que es su cónyuge quien no es cristiano. ¿Cómo comportarse cuando resulta que el esposo o la esposa no son creyentes y usted sí? Bueno, primero debo aclarar, mis hermanos, que el hecho de que la Biblia trate esta situación de estar casado con un no cristiano, mis hermanos, proviene de la situación de que algunos conocieron a Cristo cuando ya estaban casados, y usted aceptó al Señor, pero él o ella no lo hicieron. Y por supuesto, mis hermanos, no estamos hablando de aquellos o aquellas que, siendo solteros cristianos, se casaron a sabiendas de que no lo tenían que hacer con un no creyente en abierta rebeldía en contra de Dios. Porque quienes así obran, quienes ya sabiendo que no lo deberían hacer y lo hicieron, ya comenzaron con el pie izquierdo dar testimonio, un buen testimonio al cónyuge no creyente. Si su matrimonio comenzó con una desobediencia a Dios, ¿cómo quiere después darle buen testimonio? Esta recomendación la Biblia la trata de los que ya estaban casados cuando conocieron al Señor y uno aceptó y el otro no. La Escritura dice lo siguiente: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Bueno, aquí Pablo nos da una recomendación muy importante. Lo primero que debes saber, si estás en este caso de tener un cónyuge no creyente, es que tú, cristiano, no debes procurar ni debes andar pensando en dejar a tu esposa o en dejar a tu marido por el hecho de que él no es creyente. Y esto, mis hermanos, se los digo porque hemos sabido algunos casos así, donde ella o él dicen, bueno, es que la verdad es una vida muy difícil, no me entiende, yo tampoco me llevo bien, me maltrata, etcétera, mejor ya lo dejo. Bueno, no puedes hacer eso. Si él, el marido, o ella, la esposa no cristiana, consienten en vivir contigo,
sabiendo que tú eres cristiano y que lo vas a hacer siempre, bueno, no te separes, dice el apóstol Pablo, no te separes. La razón de vivir, de permanecer viviendo en ese lazo matrimonial, es que tu cónyuge no cristiano va a recibir bendición de parte de Dios a causa tuya. Eso, mi hermano, quiere decir principalmente que él o ella van a recibir una influencia, y es una influencia y un testimonio muy directos de parte de ti, lo que hace que la posibilidad de que él llegue a ser salvo es muy grande. Pero no solamente tu cónyuge. Aquí Pablo está hablando también de los hijos que pudieras tener con ese cónyuge. Si tú te separas, él va a dejar o ella van a dejar de tener esa influencia, pero los hijos también. Cuando Pablo habla de ser inmundos, quiere decir que si ellos se alejan de ti, que eres cristiano, se van a contaminar rápidamente con el mundo. En tanto, si ellos permanecen cerca de ti, que eres cristiano, ellos van a recibir una influencia de santidad de parte de ti. Ahora, la manera en que debes dar testimonio a tu cónyuge, ya que permanece él contigo y tú eres cristiano, bueno, también la Biblia aborda de qué manera tú vas a dar ese testimonio. Y mi hermano, ese testimonio es cumpliendo con lo que Dios ha designado para ti como esposa o para ti como esposo, según sea el caso. Lo que se te pide es lo mismo que a las demás esposas o esposos que tienen maridos o esposas cristianos. Tú no lo tienes, no importa, se te pide lo mismo. Por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente allá en el capítulo 3, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bien, mis hermanas, yo quiero decirles que Dios ha establecido un orden en las relaciones familiares, y así como los hijos deben sujetarse a sus padres, los esposos y las esposas deben estar sujetas también. La familia cristiana, ya sea donde los dos son cristianos, donde uno solo, o incluso las familias donde ninguno de los dos es cristiano, pero que cumplen con esta forma que Dios estableció de sujetarse, con esta forma del orden que Él dio, siempre van a funcionar. Ahora, yo quiero hablar primero de las esposas. Hay algunas cosas particulares que corresponden a ellas y después hablaré de los maridos para terminar. Mira, si tú, mi hermana, tienes un esposo que no es cristiano, tu obligación, según lo que acabamos de leer ahí en Pedro, es que debes reconocerlo como la cabeza de tu matrimonio. Por supuesto que esto va a ser mucho más fácil para aquellas que tienen un marido cristiano. Tú no lo tienes, entonces vas a tener que esforzarte en esto. Por las razones que ya he explicado al principio, seguramente que te va a costar mucho trabajo. Él tiene su mente en las cosas del mundo, él va a intentar llevarte hacia allá, pero tú tienes que permanecer, sin embargo, sujeta a tu marido. Ahora, sujetarse al marido tiene que ver, mi hermana, con tratar a tu marido con respeto, con reconocimiento de ser él quien dirige a la familia, y además debe de ser con obediencia. Y esto vale la pena que lo escuches bien, porque yo sé que hay mujeres que tienen maridos no cristianos y dicen, pues, ¿por qué lo voy a obedecer si él no es cristiano? ¿Por qué va a ser mi cabeza si él no está sujeto a Cristo? Pero la Biblia lo que nos está diciendo es esto. Yo quiero mencionar algunas actitudes de mujeres cristianas que tienen con sus maridos no cristianos y que son de mal testimonio. Y a veces piensan que esto que voy a mencionar no tiene nada que ver con sujetarse, pero sí tiene que ver. Mira, hay muchas esposas cristianas que, sabiendo la manera en que deben comportarse, sin embargo tienen en menos a sus maridos, los hacen menos. Y la manera en que tratan al marido no es una manera digna de las hijas de Dios. Si tú tienes la costumbre de repelar y de cuestionar todo lo que tu marido te dice,
bueno, pues es altamente probable que tú no estés cumpliendo con ese orden que Dios mandó. Si te gusta, escucha esto, si te gusta andarle dando órdenes a tu marido, regañándolo, corrigiéndolo de las cosas que él dice o de lo que hace, bueno, eso es significativo de que tu actitud no es la que manda la Escritura. A lo mejor tú vas a decir, bueno, es que si no lo corrijo, no hace las cosas bien, él se comporta como niño. Bueno, tal vez sea así, pero tu obligación es reconocerlo como tu cabeza y no andar haciendo estas cosas. Si tú piensas, mi hermana, que tú eres más apta que él para ser la cabeza de la familia y te rehusas por ello a ser obediente y vives en constante rebeldía a tu marido, bueno, debes saber que estás muy lejos de ser un buen testimonio para él, cuando lo que se espera de ti es todo lo contrario. Mira, el apóstol Pedro nos dice que las esposas, aparte de sujetarse al marido, y que es lo principal que él pone, lo que va a la cabeza, además de eso, Pedro añade algo más que también quiero explicarle. Él dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y eso, mi hermana, quiere decir que tú como mujer cristiana debes ser una mujer que se mantiene pura. Tú como esposa debes mantenerte siempre fiel a tu marido. No importa que él, por no ser cristiano, tenga un comportamiento contrario, que a lo mejor no te respeta, a lo mejor no te da tu lugar, a lo mejor incluso sospechas que él te engaña por allá afuera. Bueno, tú debes mantener la pureza en tu matrimonio, en lo que depende de ti. Y esto, mis hermanas, es porque también hay mujeres cristianas que dicen, bueno, mi marido ya ni me hace caso, ya ni me habla, mi marido se duerme por allá en el sillón, y empiezan a ver la posibilidad, pues, de tener por ahí alguna aventura. No debes nunca dejar que esto entre en tu matrimonio. Dice Pedro, considerando vuestra conducta casta quiere decir pura y respetuosa. Ahora, mi hermano, una recomendación respecto de esto, también nos la da Pedro. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mira, en lugar de andar arreglándote para ser atractiva a otras personas, tú, mujer cristiana, debes procurar por tu ornato interior. Y esto Pedro lo expresa de ser o de tener un espíritu afable y apacible. Y déjame decirte que esto es algo que hoy en día ya no se practica. Las mujeres ni siquiera saben qué es eso. Háblale tú a una mujer de tener un espíritu afable y apacible. ¿Y eso qué es? Bueno, yo quiero decirte lo que es, porque Pedro espera que tú seas así y Dios también lo espera. Mira, afable quiere decir tener una manera tierna de ser, una manera cariñosa, femenina, no como las mujeres actuales que les gusta hablar como los varones, que maldicen, que repelan, que pleitean, que buscan tener una actitud dominante respecto de los varones, que han abandonado su naturaleza femenina, que es tierna, y Dios les ha creado con esa naturaleza. Quiero decirles que no es como las feministas dicen, que una mujer tiene esos comportamientos porque es algo cultural. Eso no es verdad. Dios ha creado a la mujer con un espíritu afable y tú debes mantenerlo. Estas cosas que marca la Escritura pueden hacer que llegue el momento en que tu marido sea impactado de tal manera que puedas llevarlo a los pies de Cristo. Quiero contarte una historia que contaba George Mueller. George Mueller es uno de los grandes misioneros de la historia, un hombre reconocido como un hombre de los más grandes de oración que ha habido en la historia cristiana. Y él cuenta una anécdota de un hombre de su congregación, es una historia real. George Mueller dice que había un hombre que antes de ser cristiano era un hombre tomador, era un borracho empedernido.
Todas las tardes iba a la taberna y ahí se emborrachaba con sus amigos, y cuando ya era noche llegaba a su casa, tocaba y salía su esposa a recibirlo, y su esposa era cristiana, era una cristiana fiel. La esposa le abría, lo recibía con buenas palabras, con cariño, le servía a la mesa para que cenara. Algunas veces la misma mujer lo tenía que ir arrastrando hasta la cama, lo desvestía y lo acostaba para que durmiera. En una ocasión este hombre, tomador y sinvergüenza, comenzó a platicar con su grupo de amigos ahí en la taberna y les decía: quiero decirles algo que les va a parecer increíble. Fíjense que yo tengo una esposa que me quiere mucho, y cuando yo llego, no importa que yo llegue borracho, ella me atiende, me sirve la mesa, me recibe con palabras amables, y yo les apuesto que si le pido que me sirva de cenar y que me ayude a desvestir, también lo va a hacer, y ni siquiera repela porque yo se lo pida. Y entonces aquel grupo de amigos le digo: no te creemos, eso no es cierto, lo estás inventando. Y él dijo: bueno, los invito a mi casa para que lo vean. Y bueno, pues ahí llega toda la bola de borrachos, toca la puerta, sale la esposa y recibe a todo el grupo con palabras amables, los invita a cenar, y aquellos hombres dicen: bueno, pues está bien. Se sientan a la mesa, les está sirviendo, y entonces aquel hombre dice: ya ven, ¿cómo si es cierto? Y si ahorita le pido que me lleve a la cama, también lo va a hacer. Y entonces uno de los amigos se levanta y le dice: ¿sabes qué? A mí me parece que el trato para tu esposa es vergonzoso, porque ella es una mujer amable, que te atiende, que te ama, y tú, sin embargo, te comportas y la tratas de una manera que no es digna. Yo no quiero más estar sentado aquí a tu mesa. Y aquel hombre se paró y se fue. Y entonces otro de los que estaban allí dijo: yo creo que lo que él dijo es cierto. Tú eres una mala persona y tratas mal a tu esposa. No quiero estar más aquí en tu mesa. Y se levantó y se fue, hasta que no quedó ninguno de los amigos de aquel hombre. Dice George Mueller que este hombre se compungió de corazón, se puso muy triste, y entonces fue con su esposa y le pidió perdón, y le dijo que quería que ella le enseñara cómo ir a los pies del Señor. Y este hombre llegó a ser un buen cristiano, miembro de la congregación de este misionero. Y él dice, George Mueller dice: este hombre fue ganado por su esposa sin una sola palabra, sino por el evangelio sin palabras. Mis hermanos, con la familia no funcionan las palabras. Con la familia lo que funciona es los hechos, las obras que puedan ver en ti. Déjame, mi hermano, terminar esta predicación hablando un poco acerca de los varones, lo que corresponde a los varones cristianos que tienen una esposa no cristiana. El apóstol Pablo allá en Efesios 5, y voy a ir muy rápido para simplemente remarcar algunas cosas importantes. Dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora yo quiero decirles a los varones cristianos que tener una esposa no cristiana sin duda va a ser algo muy difícil, porque el amor del marido a la esposa de alguna manera también es una manera de sujetarse a ella. Y las mujeres todas cristianas y no cristianas, siempre van a sentirse amadas y van a demandarte eso, que tú las ames, pero no solamente de palabra, no solamente que se los digas. Tú sabes que las mujeres van a pedir que cumplas muchas veces sus demandas de manera práctica, ya sea haciendo algo por ellas, llevándolas a algún lugar, comportándote de alguna manera, vistiéndote de la manera que a ellas les gusta, etcétera. Pero resulta, mis hermanos, que las mujeres que no tienen a Cristo en su vida, ellas tienen una inclinación por las cosas del mundo. Y muchas veces tú vas a tener que decirles no a algunas cosas, y vas a intentar guiarles por las correctas en otras, y esto va a traer conflictos a tu matrimonio sin duda. Ahora, hay algunas cosas que como varón cristiano tú debes mantener con una esposa no creyente. Allá en el versículo 26, el apóstol Pablo habla de que tú debes amar a tu esposa y tienes que buscar siempre conducirla hacia la santidad, hacia la pureza, porque eso es lo que Cristo hizo con la iglesia. De manera que tú nunca debes ceder a realizar cosas que se aparten de la santidad.
No importa que sea tu esposa quien te lo esté pidiendo. Y nosotros nos ha tocado la oportunidad de atender casos de varones donde quien falla es la esposa. Debo decirlo, en muchos de los matrimonios que atendemos es el varón el que falla, pero nos ha tocado algunas ocasiones donde el varón es el que está bien con Dios, acerca a Dios, y la esposa no es cristiana, y viven vidas pervertidas también las mujeres, con inclinaciones sexuales hacia otros hombres, hacia prácticas no correctas, etcétera. Bueno, esto es normal para la gente del mundo, pero si tú eres un cristiano debes decir no a todas estas cosas, intentar guiar a tu esposa por el camino de la santidad. Otra cosa que el apóstol Pablo remarca es que tú debes cuidar de tu esposa en todas las cosas materiales y debes sustentarla. Mira, tú como varón cristiano debes ser responsable de suplir todo lo económico, todo lo material en tu hogar. Si tú no lo haces, a tu esposa le va a dar mucho gusto irse a trabajar, porque las mujeres del mundo así son. Tal vez, de hecho, aunque tú suplas su necesidad, ella va a querer trabajar, pero tú debes saber, mi hermano varón cristiano, que si tú permites que tu esposa trabaje, estás sometiéndola a un riesgo innecesario. A mí me ha tocado trabajar mucho tiempo en oficinas y yo sé cómo es el ambiente allí, solamente por mencionar. He escuchado también de otros ambientes laborales, yo creo que entonces es igual, pero yo he visto, bueno, pues en las oficinas hay un montón de hombres de traje, bien perfumados, con estudios universitarios. Tu esposa va a convivir con ellos mucho más tiempo que contigo en la casa. Tú la estás poniendo en riesgo si permites que sea ella la que sostenga el hogar. Tú debes ser responsable. Un varón cristiano no puede ser un flojo que se queda allí en la casa, que prefiere él lavar los trastes y atender a los niños. Es tu obligación hacerlo. Eso se espera de ti como varón cristiano. También debes saber que tu conducta como varón debe ser masculina. No debe ser un hombre temeroso, ni afeminado, ni lleno de miedos, porque esto va a hacer que tu esposa llegue a sentirse segura contigo, que llegue a sentir admiración por tu persona como varón, y esto sin duda va a ser de buen testimonio para ella, porque lo va a asociar con el hecho de que tú eres imitador de Jesucristo. Número 3 y último, debes dar a tu esposa el lugar que le corresponde, por encima de toda otra relación. Dice Pablo, citando allá Génesis, que por esta causa dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. De manera que tú como varón cristiano no es correcto que tengas eso que le llamamos mamitis, que andes todo el día o todos los días allá con tu mamá, que pases a comer con tu mamá. Digo, lo puedes hacer de vez en cuando, pero no estar metido allí. Tampoco que compares a tu esposa con tu madre, que le, bueno, mi mamá es cristiana, tú deberías ser así. No puedes hacer eso. Debes darle su lugar a tu esposa y ella va a tomarlo en cuenta también de parte de ti como un buen testimonio. Mi hermano, sin duda que no va a ser fácil convivir con una mujer no cristiana. Vas a tener que batallar. Yo he visto a algunos hombres cristianos llorar por desesperación de que sus esposas no responden. Algunas cristianas, pero sobre todo cuando no son cristianas. Pero mi hermano, si te toca sufrir por esto, debes saber que es parte de llevar la cruz de Cristo, porque en todo caso será causa de que tú eres cristiano y ella no. Tómalo como un privilegio y sigue adelante. Mis hermanos, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Sé que se quedan algunos temas que tratar importantes todavía, pero ya llevamos 1 hora. Vamos a terminar por hoy hasta aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que ser discípulo tuyo, Padre, no es fácil. Que en este mundo, Señor, vamos a tener una adversidad realmente profunda, Señor, porque nosotros somos hijos tuyos y el mundo, Señor, es hijo del diablo. Padre, nos has advertido de que esto tiene un costo, sin duda, de que hay una cruz que llevar, Señor, como consecuencia de ser discípulos tuyos. Te rogamos, Padre, que tú nos des de tu gracia, de tu paciencia, para poder soportar, Señor, y sufrir lo que tengamos que sufrir si es necesario. Para los que estén, Señor, en esta situación, los ponemos en tus manos. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos que tienen familia no cristiana puedan ser un buen testimonio, un testimonio poderoso para que tu palabra siga siendo predicada, Señor, aún sin palabras.
delante de los que no te conocen. Gracias, Dios, una vez más por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.